de estos 200 años que hubo 3 revoluciones, esta particularmente podríamos decir que no es una revolución, esto es una transformación. Es una transformación que viene a darse desde el cambio como personas y desde las personas a las empresas y de las empresas a las sociedades. Si no tomamos conciencia de que no es algo negativo esto que se viene, porque muchas personas que me dicen: Cristian, por ahí vos sos un robot, porque hablas mucho de los robots, de la innovación, la creatividad, entonces en algún momento te vamos a ver que te vas a sacar la máscara y vas a hablar como androide. Yo digo: no soy un androide, soy alguien que ha vivido una experiencia única, gracias a Dios, haber vivido un tiempo en India, otro tiempo en Emiratos Árabes, y eso me permitió poder estar aquí hoy parado y estar diciendo todas estas cuestiones que ya hace años están trabajando, pero que ahora de forma imperiosa tenemos que tomar conciencia de lo que se viene, porque si no lo hacemos, no es que nos vamos a extinguir como sociedad, sino que vamos a estar inmersos a una dependencia de que los estados tengan que depender básicamente de tomar decisiones, y nosotros tampoco las vamos a saber tomar porque no vamos a tener de dónde tomar ideas, esas ideas que generan progreso y cambio. Entonces, los cambios empiezan por las personas, y las personas son las que eligen a los dirigentes, no viene al revés. Entonces, cuando los dirigentes toman posesión de sus cargos políticos, después uno empieza, en cierta forma, a culparlos de un mal comportamiento político y social, como el que se ve en muchos países latinoamericanos, lastimosamente, donde no tienen una buena coyuntura política y social, teniendo tantas riquezas naturales y teniendo tanta capacidad humana, que son características que muchos países admiran desde este lado del mundo. Esta transformación digital, que es importante considerarla como una transformación y no como una revolución, empieza, como les decía, desde la persona, no desde las empresas, sino desde las personas. Y cuando hablamos de una transformación, decimos empieza desde acá. Y las características que tiene que tener el empresario del 2020 son estas características que están acá. Yo voy a hacer un ejercicio, voy a pedir que alguien que sea mujer me dé la posibilidad de que pueda venir aquí y lo podamos hacer con ella, porque necesito hacer un ejercicio para que ustedes vean que esto que yo voy a hablar no es simplemente meras palabras, sino que son cosas que en cierta forma para muchos les va a llamar la atención, porque luego del ejercicio ustedes se preguntarán: ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es esto? Bueno, primero les nombraré las características que ustedes están viendo aquí en pantalla. Cuando hablamos de innovador, está ahí arriba porque hoy en día las sociedades que no innovan, que no generan creatividad, que no construyen ideas, que no trabajan en equipos, que no generan trabajos organizados, de manera que las organizaciones de hoy en día ya no se manejan más de forma piramidal, sino de forma horizontal. Ya las decisiones no pasan por una persona, pasan por un grupo de personas que entre todas vienen a formar parte de ese líder. Y un líder que tiene que ser innovador, creativo, tiene que tener pensamiento crítico, tiene que tener empatía, tiene que tener liderazgo. Todas estas cuestiones que básicamente yo las puse como características, la más importante tendría que darse acá, en la fortaleza física y mental. Cuando en enero del año pasado, perdón, enero de este año, fui a dar una conferencia en la Intendencia de Maldonado, básicamente la gente no sabía qué era esto de Business Yoga. Y a muchos les causaba gracia la palabra Business Yoga. Decía: Business Yoga, yo siempre hice meditación o yoga, pero Business Yoga. Y yo dije: sí, en Silicon Valley ya lo están usando. Y a los que les gusta el fútbol, Alemania ganó la Copa del Mundo haciendo meditación antes de los partidos. Y es Alemania, no es un país donde uno puede decir tienen experiencia en lo que es la meditación o el yoga o todas estas innovaciones que se tienen que tomar como que son ancestrales, pero que básicamente hoy son necesarias, porque viene ahora el ser humano a competir con los robots, con la informática y cada vez más, y con los cambios que se están viendo en los puestos de trabajo por dispositivos, que lo vamos a ver más adelante. Uno dice: bueno, esto es algo que a mí me llama la atención, y es ahí donde tenemos que considerar estos detalles que son característicos del empresario, que yo diría, como tenemos que hablar de negocios, hablamos de empresarios, pero si tenemos que hablar de las personas que hacen a las sociedades,
tendrían que ser las características de las personas del 2020. Porque, como les decía en un principio, esta transformación como seres humanos viene básicamente desde la persona. Siempre se hizo hincapié en las empresas en cómo vender más. Siempre se pensó en que tenía que venderse a la gente. Y hoy en día no es venderle a la gente, sino a la mente. Hoy en día no es vender una idea, sino un concepto. La gente cuando se relaciona con una marca no se relaciona con la marca porque es una marca, se relaciona por lo que representa esa marca. Entonces, en el medio de todo este contexto ya sabido por todos los expertos que manejan todo el tema de marketing y que manejan todo el tema de esta coyuntura macroeconómica global, nos encontramos con un panorama completamente diferente en materia de lo que es la coyuntura digital y cómo vamos a generar esa inserción como personas en esa coyuntura digital. ¿Alguna mujer que quiera pasar para hacer el ejercicio? ¿Alguien? A ver. Esto que vamos a hacer ahora a continuación, en la India yo aprendí a meditar. Y yo era alguien que era muy ansioso, tengo que reconocer que era negativo. Y cuando llegué ahí me dijeron, tienes capacidad, pero hay que trabajar más esto. Yo al principio me enojé, porque dije, ¿cómo me van a decir que tengo que trabajar más esto? Y en realidad tenían razón. Y después les agradecí, porque dije, si yo no cambio la forma de pensar por más ideas o por más actitudes que determinen que puedo ser una persona que tenga éxito en 20 años, yo no voy a tener ese éxito. Y si lo llegara a tener, lógicamente me vencería el ego, o me vencería la autoestima, o me vencería el entorno. Y eso es algo que hay que manejarlo, porque si eso no se controla, eso te consume. Lo que te voy a pedir es básicamente que extiendas el brazo, lo pongas duro y que pienses en algo positivo. ¿Sí? Te voy a pedir que cierres los ojos y por nada del mundo tenés que dejar que yo baje el brazo. ¿Sí? O sea, el brazo tiene que estar bien duro. ¿Sí? No te lo tengo que bajar para nada. Y te voy a pedir que tengas un pensamiento que te genere mucha felicidad y que te haga sentir feliz y que digas, estoy feliz. ¿Sí? El mejor pensamiento del mundo. Ponte esta situación. Mañana consigo lo que más quiero. ¿Sí? Mantén ese pensamiento en tu cabeza mientras yo trato de bajar el brazo. ¿Ok? Cuando lo tienes me puedes avisar. ¿Está? Bien. Bueno, como verán, me está costando, lógicamente, la resistencia. Ahora te voy a pedir que bajes el brazo y abras los ojos. Y ahora quiero que hagas algo inverso. Ahora quiero que pienses lo más triste que te pasó en la vida o algo que te causa mucho dolor. ¿Sí? O sea, que te genere así una angustia, que digas, no conseguí esto por tal razón, y que pienses en eso, que te cause dolor. Igual, intenta que no te baje el brazo. ¿Sí? Así, y yo voy a tratar de bajarlo. Cerrar los ojos, mantener el brazo extendido, pero yo no tengo que bajarte el brazo por ninguna consecuencia o razón. Ahora, te voy a pedir que mantengas ese pensamiento triste, ese sentimiento de angustia. Cuando me digas que ya lo tienes, lo hacemos. ¿Ya está? Bien. Bueno, 2 dedos. Gracias. ¿Qué es esto? Esto no es ciencia ficción. Yo no hablé antes con ella que básicamente hiciéramos este ejercicio. Podría ser mucho más extensivo, pero como hay mucho que hacer, es una mera prueba de lo que voy a decir a continuación, antes de pasar a la siguiente filmina. Lo que acaban de ver se denomina control de emoción y pensamiento. Eso en el sistema de ventas es muy importante y cada vez más necesario. Manejar las emociones, manejar el pensamiento crítico, manejar el pensamiento en su totalidad. Cuando nosotros no somos conscientes de que somos conscientes por estar respirando y estamos presentes, nosotros generamos un cambio importante en nuestras vidas y también en la que nos rodea, en el entorno que es ahora digital. Y dentro de ese contexto individual de cada uno, tenemos que pensar de que si queremos tener éxito en esto que se viene, en la cuarta revolución industrial, nosotros tenemos que empezar a trabajar el corazón de manera conjunta con el cerebro. Cuando yo le pedí a ella que baje el brazo, ¿no? O que, perdón, que no lo baje,
le dije que pensara en algo positivo. Automáticamente ella pensó en esa idea positiva, que no nos dijo que era lo positivo, pero lo pensó. Y no le pude bajar el brazo con 2 brazos y con fuerza de alguien que entrena hace 17 años en un gimnasio, o sea, no le pude bajar. Y después cuando le dije que piensa algo negativo, sí se lo pude bajar. ¿Cuál es el secreto de este ejercicio? El secreto de este ejercicio viene a darse básicamente por 2 razones. La primera, porque el pensamiento está relacionado con las emociones. Las personas somos seres emocionales, no somos seres nada más racionales. Para los que estudian neuromarketing hablan de un tercer cerebro, que es el cerebro reptiliano, que es el cerebro que supuestamente es el de la supervivencia, el que yo quiero hacer algo por miedo. Y en realidad el sistema de compra y venta a nivel global está basado en los miedos. El ejercicio que tenemos que nosotros tratar de hacer todos los días es, en principio, ser más asertivos en las cuestiones emocionales. Dar palabras de afecto, abrazos, dar afecto al resto, pensar de forma positiva. Son cosas que uno dice, pero estamos en una conferencia de amor y paz. Y en realidad esto es comercio, no es amor y paz. Pero hoy en día en Silicon Valley, en India, en China, en Japón, practican estas cosas y tienen el éxito que nosotros no vemos. Y no es por un tema de coyuntura económica o por un tema de inflación o por un tema de un gobierno, o sea, esto es por un tema mental de cada uno de nosotros. En el cerebro hay una parte que está acá abajo, que se llama ínsula, y esa parte vendría a ser como la isla en el cerebro. Tiene células que trabajan toda la parte emotiva y emocional de las personas, endorfinas, dopamina, que básicamente nos conectan con la parte afectiva positiva de la persona, pero también nos libera el cortisol, que es la hormona del estrés. Cuando uno está muy estresado no puede ser creativo, no puede ser innovador. Entonces, ¿qué pasa? Le manda esa idea primero del cerebro, del corazón, lógicamente, que también tiene un cerebro, al cerebro como tal, la información de que uno está mal, entonces no puede ser creativo. Se vuelve esta parte del cerebro que está adelante, la parte de adelante del cerebro, el córtex central, se vuelve fino. Entonces la persona no puede tener pensamiento positivo, ni crítico, ni ser innovador, ni creativo. Entonces no puede vender, no puede generar ganancia. Entonces eso hace que la persona no pueda hacer que su empresa crezca, o que tenga ideas positivas, o que sea innovador. Y eso es lo que justamente necesitamos en esta era que se viene. Liderazgo, empatía, ponerme en el lugar del otro. Cuando alguien me dice algo que no me gusta, ¿por qué me lo dijo? Bueno, básicamente me lo dijo por estaba en un mal día, o no ponerse en la defensiva. Los trabajos colaborativos son cada vez más aceptados y son los que más energía positiva tienen para que tengan liderazgo. Las denominadas startups, que empiezan generalmente con un grupo de amigos y que después se extienden. Por así nombrarles tenemos el mejor ejemplo, Facebook, un grupo de universitarios que empieza con una idea innovadora. Hoy en día, si contamos la cantidad de usuarios que tiene Facebook, podría ser un país, entre el 4º o el 5º país más poblado del mundo. Y empezó con un grupo de amigos en una universidad. Entonces, todas estas cuestiones son importantes trabajarlas, pero por decir la base central y el eje principal que nosotros tenemos que tener conciencia como individuos es cómo yo hago para ser más efectivo como empresario y como persona en el 2020. En principio, como les decía, la conexión que tiene la parte de abajo del cerebro, que se llama ínsula, se conecta con el corazón. Y muchas personas decían, el corazón no tiene cerebro. Y yo les hago una pregunta, cuando alguien se enamora por el cerebro o se enamora por el corazón? No, por el cerebro. El 95% de las decisiones que nosotros tomamos, inclusive con el tema de enamorarnos de otra persona, son decisiones radicalmente emocionales, pero principalmente indicadas por el inconsciente. El 95% de lo que nosotros generamos al exterior está programado en el inconsciente. Parte de esa inconsciencia que nos programa para tener nuestra realidad viene en una edad muy temprana, del primer año a los 7 años. Nosotros ahí tenemos esa posibilidad de absorber la mayor parte de conocimiento de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestra cultura, y eso nos va a formar el inconsciente. Y después, a medida que vamos creciendo, sin darnos cuenta, nos reprogramamos mal la mente. Vemos noticias que no tenemos que ver, consumimos cosas que no tenemos que consumir, pensamos cosas que no tenemos que pensar, y después
pedimos que las empresas tengan éxito. Después pedimos ser efectivos como personas. Después pedimos tener éxito en la sociedad, cuando no trabajamos estas cosas que son íntegras y que son básicas para tener éxito como personas. Entonces, en esta cuarta revolución industrial, denominada la era digital, el éxito en las personas viene a darse después en las empresas. Entonces, tenemos que trabajar primero en las empresas, pero sin olvidar que primero se trabaja con las personas.